En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Qué acierto el de la Iglesia. Hacer escuchar esto a los fieles durante tantos siglos, al final de la misa, arrodillándose en adoración. Y qué desacierto el de los liturgistas de la última reforma, de suprimirlo como tantas otras cosas. El último evangelio, aquel con el que San Pedro de Alcántara bendecía a los niños y curaba a los enfermos mientras les imponía las manos. Siendo ese evangelio el prólogo de San Juan, la perla de la Sagrada Escritura, el tesoro más grande son esas dos palabras. Verbum caro factum est. El verbo se hizo carne. Y es lo que celebramos hoy en la fiesta litúrgica que más resonancia piadosa tiene en el pueblo de Dios, porque la recordamos 3 veces cada día del año. En el Ángelus de los 3 momentos clave de la jornada, volvemos a evocar, meditándola un poco, esta escena deliciosa, y volvemos a saludar a Nuestra Señora, la Virgencita quinceña que responde así al ángel, primero queriendo asegurar su virginidad, segundo ofreciéndose toda entera a la realización de la voluntad de Dios, que le cambiará la vida. Muy ancianito ya, con 80 años y toda su columna vertebral hecha una S, en el año jubilar 2000, era una de las grandes ilusiones de su pontificado, Juan Pablo II, peregrinar a Tierra Santa. Allí naturalmente se postró en la gruta de la Encarnación, en la Basílica de Nazaret. Y allí tuvo una hermosa homilía. He deseado volver, dijo, a la ciudad de Jesús para sentir una vez más en contacto con este lugar la presencia de la mujer de quien San Agustín escribió. Él eligió a la madre que había creado y creó a la madre que había elegido. Aquí, dijo el Papa, en esa gruta encantadora, en la base de cuyo altar de mármol está escrito esto: Hic verbum caro factum est. Aquí el verbo se hizo carne. Y dijo el Papa: Hic, aquí, es muy fácil comprender por qué todas las generaciones llaman a María bienaventurada. Y es cierto, si nuestro afecto se enternece especialmente al pensar en María, es de un modo muy particular mirándola en esta escena de la Anunciación. Ella fue la bendita, gloriosa, culpable de que se realizase el gran misterio. Su sí lo provocó. El evangelista San Lucas, siempre tan preciso como buen cronista, nos ha situado muy bien en el tiempo y en el espacio. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María. Pero, dice el Papa, para comprender lo que sucedió en Nazaret hace 2000 años, debemos volver a la lectura tomada de la carta a los Hebreos. Ese texto nos permite escuchar una conversación entre el Padre y el Hijo
sobre el designio de Dios desde toda la eternidad. Tú no has querido sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni víctimas expiatorias, entonces yo dije, Ecce, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, la carta a los Hebreos nos dice que obedeciendo a la voluntad del Padre, el Verbo eterno ha venido hasta nosotros para ofrecer el sacrificio que supera todos los sacrificios de la antigua alianza, y que ese sacrificio nuevo del Verbo encarnado es un sacrificio perfecto, el de su cuerpo, que redime al mundo, y es un sacrificio que se perpetúa en la Eucaristía, permanente encarnación del Verbo en el mundo. El plan de Dios se reveló gradualmente en el Antiguo Testamento. Lo hemos leído en la profecía de Isaías. El Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Nazaret, decía el Papa, nos encontramos, y todos hoy estamos idealmente en Nazaret. Allí nos encontramos con María, la hija más auténtica de Abraham, porque es la mejor heredera de nuestro Padre en la fe, y ella es la Virgen fiel, la mujer de la fe. María, más que cualquier otra persona, puede enseñarnos lo que significa vivir la fe de nuestro Padre. En muchos aspectos, María es diferente de Abraham, pero de un modo profundo, aquel amigo de Dios y esta joven de Nazaret son muy parecidos. Y lo explica Juan Pablo II, el paralelo de María y Abraham. Dios hace a ambos una maravillosa promesa. Abraham se convertiría en padre de un hijo de quien nacería una gran nación. María se convertiría en madre de un hijo que sería el Mesías, el ungido. Hemos oído al ángel Gabriel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Pero para los dos, dice el Papa, para Abraham y para María, la promesa es algo absolutamente inesperado. Dios altera totalmente el curso de sus vidas y modifica los ritmos que tenían establecidos y las expectativas que poseían. Y por eso a los dos, a Abraham y a María, en un primer momento la promesa les parece imposible. La mujer de Abraham, Sara, era estéril y María era virgen. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y a los dos se les pide lo mismo, solamente y nada menos que digan sí, pero un sí muy raro, un sí muy arriesgado, un sí a algo que nunca antes había sucedido en la historia. Dar a luz una mujer estéril, concebir una mujer virgen. Y como Abraham, también María debe caminar en la oscuridad, confiando plenamente en aquel que la ha llamado. Sin embargo, incluso su pregunta ¿cómo será eso?, sugiere que ya está decidida a decir sí, a pesar de su temor y de su incertidumbre. María no pregunta si la promesa es posible, sino únicamente cómo será posible. Por eso nos sorprende tanto cuando escuchamos esta narración evangélica, 100 veces oída y siempre nueva, que al final María pronuncie su sí, con aquellas palabras regias de la Reina del cielo y de la tierra: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Y así se presenta María como verdadera hija de Abraham y se convierte
en Madre de Cristo y mucho más que Abraham, en Madre de todos los creyentes. Pero sigue el Papa en esta homilía tan profunda, una exégesis preciosa, profundizando en el paralelo de María y Abraham. Volvamos al momento del viaje de Abraham cuando recibió la promesa. Sucedió cuando acogió en su casa 3 misteriosos huéspedes, como nos narra el capítulo 18 del Génesis, y les rindió la adoración debida a Dios. 3 vidit et unum adoravit. Vio a 3 y adoró a 1. Y aquel misterioso encuentro prefigura la Anunciación, cuando María es fuertemente impulsada a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mediante el sí que María pronunció en Nazaret, la encarnación se convirtió en el maravilloso cumplimiento del encuentro de Abraham con Dios. La fuerza del Altísimo vendrá sobre ti, el Padre. El Espíritu te cubrirá con su sombra. La tercera persona. Concebirás y darás a luz un hijo. La segunda. Es un momento fuertemente trinitario. Y siguiendo los pasos de Abraham, llegamos hasta Nazaret para alabar a la mujer, porque la luz ha brillado en el mundo. Cantamos en el himno, la antífona mariana, Ave Regina Celorum, ex qua mundo lux estorta. Tú eres la mujer por la cual en el mundo la luz ha nacido. Pero hemos venido, decía el Papa, también aquí a implorar a la Madre de Dios. Aquí en la ciudad que Pablo VI, cuando visitó Nazaret, definió la escuela del Evangelio, donde se aprende a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido tan profundo y misterioso de aquella simplicísima, humildísima y bellísima manifestación del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que venimos a implorar a Nazaret también nosotros hoy? Decía Juan Pablo II, y qué necesario es en nuestra Iglesia que atraviesa seguramente una de las crisis más graves de su historia. Lo que pedimos es sencillamente y nada menos que esto, una profunda renovación de la fe, no solo una actitud general de vida, sino también una profesión consciente y valiente del credo. Et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Lo vamos a decir dentro de un momento y nos vamos a arrodillar al recitar esas palabras. No solo hoy por ser el día de la Encarnación, sino que en el Vetus Ordo siempre se arrodilla el pueblo al decir estas palabras. En Nazaret continuaba diciendo Juan Pablo II, esta homilía larga, profunda, hermosa. En Nazaret, donde Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, pido a la Sagrada Familia que impulse a todos los cristianos a defender la familia contra las numerosas amenazas que se ciernen actualmente sobre su naturaleza, su estabilidad y su misión. Y con aquel empeño suyo, siempre la vida y la familia, ahora parece que ensordecido y atenuado y puesto entre paréntesis con todo lo que le costó a Juan Pablo II. Con aquel empeño continuaba diciendo: a la Sagrada Familia encomiendo los esfuerzos de los cristianos y de todos los hombres de buena voluntad para defender la vida y promover el respeto a la dignidad de todo ser humano. Y ahora añadió una afirmación muy solemne: a María, la Theotokos,
la Gran Madre de Dios, consagro las familias de Tierra Santa y las familias del mundo entero. Y terminó diciendo que en Nazaret pedía a María que ayudase a la Iglesia a predicar la buena nueva a los pobres y que nos enseñase a todos el camino de la obediencia humilde y gozosa al Evangelio para servir a nuestros hermanos sin preferencias ni prejuicios. Así terminó y por fin añadió esta plegaria tan bella tomada del Memorare, el Acordaos de San Bernardo. Con ella concluyó su homilía Juan Pablo II y concluimos nosotros también. No desprecies mis súplicas, oh Madre del Verbo encarnado, antes bien, dígnate aceptarlas y escucharlas favorablemente, así sea.